Hace muchos miércoles que venimos insistiendo en QR, que estamos normalizando cosas, naturalizando cosas que no deberíamos. Y que por supuesto uno sabe que no es sencillo organizar una movilización multitudinaria miércoles a miércoles, que no cada miércoles se puede realizar una marcha como la fue la de los hinchas o como la de las universidades o como tantas otras que de momento a momento logran congregar una protesta bien marcada de sectores de la sociedad que observan esto y que lo valoran de la manera en que corresponde. Pero miércoles a miércoles es la misma historia y ya es parte, como tratamos de jugar un poco en la apertura, ya es parte de cierta normalidad de mitad de semana. En cualquier momento vamos a pasar a contar que es un problema de tránsito más que de gente protestando por un ingreso básico merecido por haber laburado toda la vida y que la respuesta del gobierno premeditada y hasta hecha bandera, si ustedes quieren, el gobierno goza, el gobierno saca pecho, infla frente a esta represión absolutamente desmedida. Represión, hay que decirlo, vi algunos medios de comunicación que tienen agendas que podemos compartir que siguen insistiendo con incidentes. Me pregunto por qué. Pero no sabemos ya cómo alertar respecto del riesgo de naturalizar estas cosas y tantas otras, pero el gobierno, insistimos, lo dijimos el miércoles pasado, ofrece miércoles a miércoles una instancia para concentrar todas las quejas, todas las protestas, todas las resistencias que hay respecto de las políticas del gobierno. Y eso no termina de ocurrir. Enseguida comenzamos a charlar con Irina Hauser, con Guido Bambini, con nuestros invitados e invitadas, sobre lo que nos provoca esto y volveremos a diagnosticar el asunto. Pero ya la novedad no es el gobierno reprimiendo jubilados y jubiladas y a quienes se acerquen los miércoles. Hay que decir hoy bastante, como le decía uno de los jubilados recién, bastante vacío el tema, ¿no? En un momento había jubilados y jubiladas, colegas, y entre ellos todavía eran menos que las policías, que los agentes de policía que estaban ahí. Porque la prensa está, porque visibilidad no falta. La prensa está. Y en un momento nos vamos a meter, porque también la liga hay bastante. Parece que aquello de no odiamos lo suficiente a los periodistas empieza a entrar en las órdenes, manifiestas o no, de la fuerza de seguridad, y en cuanto ven a un periodista, se la dan, como pide el presidente, podríamos decir. Pero hay que tener una alerta muy en concreto. Por supuesto, insisto, no es sencillo, pero la dirigencia política tiene la oportunidad de demostrar que si tiene audacia, también tiene cada miércoles, cada semana, un momento donde poner en juego la imaginación política. Insisto, debe ser muy complejo generar una movilización muy masiva, multitudinaria, miércoles a miércoles, pero algo más seguramente se puede hacer. En algún momento fue la carpa blanca, los docentes encontraron esa manera y se generó y constituyó un símbolo de lucha que todavía hoy perdura en la Argentina. Y nosotros y nosotras, desde los lugares que quizá no nos corresponde idear de alguna manera desde la política para que estas cosas no pasen más, sabiendo que es algo que le genera muchos puntos en común a ciudadanos y ciudadanas que quizá votaron cosas distintas, incluso el último domingo. Seguramente algo más podemos hacer, algo más podemos hacer. Conversarlo un poco más en nuestra familia, conversarlo un poco más en el club. No dejar pasar un comentario de alguien en algún comercio. Ir, estar presentes, poner el cuerpo. Nadie quiere una confrontación que termine con una persona herida de mucha gravedad, como pasó con Pablo Grillo. Nadie quiere eso. Pero hay momentos en la vida en que hay que poner el cuerpo y hay que pelear. Porque el conflicto se nos para enfrente. No puede ser que miércoles a miércoles tratemos de buscar una manera que nos sorprenda a nosotros mismos de cómo contar que el aparato represivo del Estado faja a jubilados y jubiladas. No puede ser. Irina, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Hola Guido, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo estás, Pablo? Déjame arrancar por qué pasó hoy con personas detenidas, con personas heridas, porque hoy la represión fue de verdad otra vez muy, pero muy brava, ¿eh? La represión fue brutal, la estábamos viendo recién en las imágenes. Hubo por lo menos 82 personas heridas, 4 detenidos y entre esos 4 detenidos, 2 fotógrafos. A uno de ellos no se le convalidó la detención. Explico esto técnicamente: cuando te detienen en una movilización tiene que haber una fiscalía
que diga si estás bien o mal detenido, con nada, porque vos sabés cómo se hacen las detenciones en estos casos. Bueno, pero es un dato que de las 4 personas detenidas, 2 hayan sido fotógrafos. Porque además, buena parte de los heridos también pertenecen al gremio de prensa. O fotoperiodistas, o periodistas, o fotógrafos. Hoy la violencia estuvo dirigida a la prensa. Estuvo absolutamente direccionada. No es la primera vez, ¿eh? Y además, si te pones a revisar los registros de los organismos de derechos humanos, en lo que Ahí estamos viendo, perdón, Irina, ese es el momento en que detienen a un colega, un fotógrafo, sí, a Tomás ¿no? Cuesta, sí, exactamente. Tomás es el que finalmente fue liberado. Bueno, una brutalidad, ¿no? Todo. Sí. Esto da cuenta primero de algo que vos decías recién, me parece, que es que cuando el presidente, cuando su gobierno dicen que hay que odiar más a los periodistas, llaman a la agresión a como dé lugar, ¿no? Esto forma parte de esa política. Y esto forma parte de esa política desde el primer día. Ya el año pasado había por lo menos en movilizaciones 50 integrantes del gremio de prensa que habían sido heridos en manifestaciones. Este año todavía no saqué la cuenta, pero los organismos hacen sus relevamientos y es un blanco predilecto del gobierno, porque somos los que podemos tomar registro de las situaciones. Sí, yo quiero insistir en algo, que había mucha prensa. Sí. Aparte por supuesto, jubilados y jubiladas, pero también frente a la poca asistencia de otros sectores que habían comprometido ir miércoles a miércoles. Hay algunos que están, hay dirigentes políticos que están permanentemente, hay organizaciones que estamos hablando de otra cosa. La cantidad de gente que hay entre periodistas y jubilados, claro, te da que donde pegan invocan a un jubilado o a un periodista porque tiene atención, hay cobertura, a eso me refiero. Y además está cada vez más claro que el laburo de los fotoreporteros son muy importantes eventualmente para después asignar responsabilidades. Ese es el tema. Bueno, eso nos muestra nuestra historia, ¿no? También en casos bien concretos, Cotec y Santillán, ¿no? Si no hubiera sido por el trabajo de la prensa, no hubieran habido pruebas. Quiero saber, o por lo menos me intriga en este momento, cuáles son los recursos, qué cantidad de recursos se está utilizando el Gobierno Nacional en aparatos represivos que son realmente imponentes. Cuando vos ves llegar a la Gendarmería, a la Prefectura, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a la Policía Federal, los ves llegar en malón y es impresionante, parece que estuvieran yendo a enfrentar a un ejército, ¿no? Entonces, Irina, te pregunto, ¿con cuántas certezas tenemos respecto de cuál es la inversión en seguridad, en represión que está haciendo el gobierno? Yo no tengo ninguna, ni tampoco la tienen los organismos de derechos humanos que han hecho pedidos de acceso a la información y no tienen respuesta. Piden justamente saber qué es lo que, o sea, cuánta plata cuesta un operativo, en qué se invierte. Incluso en las causas judiciales que hay, hace un rato, bueno, fuera de aire te comentaba, cada miércoles se abre una causa judicial nueva por la magnitud de la represión, porque siempre hay algún herido grave o por lo menos cuasi grave. Porque, o sea que Patricia Bullrich cada miércoles tiene una causa distinta que entra a los juzgados federales. Exactamente. A ver, en algunos casos queda imputada ella, en algunos casos queda sobrevolando, ¿no? María Servini, por ejemplo, respecto de el 12 de marzo, que fue el día del operativo en el que terminó al borde de la muerte Pablo Grillo, viene pidiendo la información al Ministerio de Seguridad sobre qué pasó en el centro de operaciones. Esto es importante. Y esto la implica a Patricia Bullrich. Claro, esto es importante, Irina, porque cuando nosotros le venimos reclamando a la política, a las dirigencias, que encuentre una manera para que todos los miércoles no pase exactamente lo mismo, omitimos, casi que no le pedimos nada. Hay un cuento de Fontana Rosa extraordinario. Es un equipo amateur que salen de jugar, van al vestuario y hay mucho enojo con uno de los jugadores, ¿no? Con el 9, porque erra muchos goles. Entonces cuando se va al vestuario se queda el 9 solo con otro compañero y ese otro compañero le dice, mirá, vos tenés que estar contento, porque si tanto te reclaman que hagas las cosas de otra manera es porque tienen expectativa en vos. A mí nadie me pide nada, nadie se enoja conmigo. Ya no le pedimos nada al Poder Judicial, porque el Poder Judicial debería tener un reflejo democrático y observar que todos los miércoles ocurre esto. Ahora, sin embargo, mira esta historia. Mira lo que publica el diario Página 12, que
que se nos había escapado, y que tiene que ver con que a la ministra Patricia Bullrich la recibió la Cámara de Casación Penal. Es decir, la Cámara de Casación Penal, corregime Irina, que eventualmente todas estas causas que miércoles a miércoles se abren, en algún momento le van a llegar a la Cámara de Casación Penal. La Cámara de Casación Penal es el máximo tribunal penal del país, es la máxima autoridad penal. Para que se den una idea, físicamente está en el edificio de Comodoro Pi. Revisa las decisiones que se toman en Comodoro Pi. Efectivamente, en algún momento va a revisar las causas que tienen que ver con la represión. Sin embargo, esta semana la recibieron muy amigablemente a Patricia Bullrich. Hay que decir que estuvieron todos los jueces menos uno, que es Alejandro Slokar. Así lo reflejó, mirá, página 12, el título y bajada acredita lo que estamos contando. A pesar de su política represiva, los jueces de casación penal celebraron una visita de Bullrich. La ministra tiene denuncias en ese fuero por sus violentos operativos. Ya está, era para mostrar eso, pero y miren la foto. Me quedo con lo de celebraron, porque fue muy celebratoria. Bueno, es que la palabra celebraron está en el comunicado que mandó la Cámara de Casación. O sea, la Cámara de Casación dijo que celebraba la visita de la ministra, que lo que fue a exponer son las bases de su política represiva, sintéticamente. Y a decir sus conquistas parlamentarias, ¿no? Como por ejemplo la ley antimafia, que ya hemos contado largamente en este programa todos los dobleces que tiene, claro, ¿no? Pero insistamos con esto, es decir, jueces que en algún momento le van a llegar las causas por represión, que miércoles a miércoles se le inician contra Patricia Bullrich, contra el Ministerio de Seguridad, por esto que ocurre con jubilados y jubiladas, celebran que la ministra haya ido, celebran esa relación. Hay algunos que, bueno, Alejandro Slokar lo mencionaba Irina, dice, che, yo ahí no voy a ir, ¿cómo voy a ir ahí? ¿Qué mensaje estoy dando? Si lo que estamos esperando es que alguien de alguna buena vez diga, che, lo que pasa los miércoles no puede pasar más. A ver, creo que tenemos la posibilidad de ver el comunicado que refiere Irina. Este es el mensaje, ¿no? El comunicado. Sí. Casación Federal recibió a la ministra de Seguridad de la Nación, doctora Patricia Bullrich. Y allí aparecen todos los jueces que efectivamente todos estuvieron. Los que estaban. Ahora te digo algo sobre alguno de Jaco ellos. Bucci, Barro Taveña, Ángela Ledesma, Maíquez, Borinsky, Geminiani, Hornos, Carbajo. Bueno, y ahí estaban celebrando que estaba la ministra Patricia Bullrich, insisto, dentro de poco, si todo funciona más o menos bien, tendrán que atender las causas contra la propia ministra. Fíjate al final del comunicado, dice, por su parte los señores jueces celebraron y agradecieron la presencia de la señora ministra, intercambiaron opiniones y manifestaron su disposición para avanzar en el diálogo ¿Qué interinstitucional. expectativa puede tener una sociedad si frente a su cara ocurren estas cosas? La ministra debería tener temor de entrar a una sala donde jueces van a tener que eventualmente en algún momento dilucidar si en la represión se cometieron delitos en el marco de la acción de las fuerzas de seguridad. Bueno, estas cosas ocurren en este momento, ¿no? Estamos encerrados en una suerte de día de la marmota. Cada miércoles es un día de la marmota, vuelve a pasar siempre lo mismo y nadie tiene nada para hacer, ni en sus propias responsabilidades y en la vocación para lo que se han formado como jueces, como juezas, como dirigentes políticos también. Porque se es dirigente político en los momentos en que la sociedad abraza la política, pero cuando no también, ¿eh? Y para que la gente vuelva a reconocerse en la política y tenga esperanzas en la política, bueno, hay que invitarla. Hay que demostrar que, insisto, hay vocación por generar alguna acción o tener alguna actitud para que estas cosas no pasen miércoles a miércoles. Perdón, Iri. Sí, te quería hacer un comentario respecto de algunos de los jueces que están presentes, porque algunos han sido protagonistas en los últimos días de escenas muy poco felices que ilustran cómo funciona el poder. Cómo funciona además el entramado entre el poder político y el poder judicial. La semana pasada, no lo contamos realmente porque no llegamos a hacerlo, no tuvimos tiempo de tanto material que había, pero la semana pasada hubo una reunión en el Consejo de la Magistratura, en la Comisión de Disciplina, donde se tenían que tratar 3 expedientes muy candentes, muy sensibles. Uno de ellos es el famoso caso del viaje al Lago Escondido, un retrato de cómo funciona el poder. Jueces federales que viajaron invitados por el grupo Clarín en un charter, también con un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, que era en ese momento Marcelo D'Alessandro,
que nunca tuvieron que rendir cuentas por eso, pero que seguían teniendo el expediente abierto, que siguen teniendo el expediente en el Consejo de la Magistratura. En la Comisión de Disciplina, al momento de discutir una serie de medidas de prueba sobre ese expediente que está por caer, está por caducar, los jueces que representan, o sea, el estamento de los jueces en el Consejo, se levantaron y se fueron. Y dejaron vacía la comisión. Uno de ellos es Diego Arrotaveña, que estaba sentado en esta reunión, y uno de los implicados es Carlos Máiquez, que también estaba sentado en esta reunión, que fue uno de los que participó de ese viaje. Te lo cuento a título ilustrativo. Es el cuerpo que tiene que sancionar la mala conducta de los jueces. Exactamente. Y cuando tenían que atender el tema del lago escondido, que hace cuánto tiempo pasó esto, ¿3 años y pico? Van a ser, sí, bueno, van a ser 3 años. Van a ser 3 años. Cuando se cumplan los 3 años, este expediente caduca. ¿Se entiende? Y esto queda impune, tanto que les gusta utilizar la palabra impunidad. Bueno, a este caso se aplicaría. También se levantaron y se fueron cuando tenían que atender eso. Los jueces, o sea, los que representan a los jueces. También tampoco fue Eduardo Vichy a la reunión, el senador radical. Y otro de los temas delicados que había que tratar ese día era un expediente contra la jueza María Eugenia Capuchetti por todas las irregularidades en la causa del atentado. Digo esto para que se entienda, ¿qué función tienen estos jueces de casación? Revisan expedientes. Bueno, hay alguno que se hace un viajecito invitado por grupos económicos. Por grupos económicos. Sí. Y hay otro que tiene que juzgar al compañero, que están sentados ahí en la Cámara de Casación y que hacen estas cosas para cubrirse mutuamente. No parece ser una casta que al presidente le esté molestando mucho en este momento. Quiero volver a los costos del operativo represivo. Miren esta nota de página. Como Irina cuenta que no hay mucha información, que cuando se pide información pública respecto de los costos de los operativos no se la da el gobierno, bueno, tomamos una decisión. Miren, vamos a esta nota del diario Página 12 de hace algunas semanas. Los gastos millonarios de Patricia Bullrich para reprimir protestas. El operativo en la última marcha de los jubilados costó 600 millones. Es decir, Página 12 logró conocer esa información de un miércoles, claro, del esquema represivo de un miércoles, 600 millones. Como el presidente nos habilita a, sin ningún dato, tomar un solo caso y multiplicarlo por 365 días. Por ejemplo, la inflación, ¿se acuerdan? El 17.000% de inflación. Así lo había sacado Guido, ¿no? El presidente. Sí, efectivamente, anualizaba el 54%. Tomó la inflación de un día y dijo, bueno, supongamos que la inflación del 54% es de todos los días, los 365 días del año. Entonces nos hizo creer que la inflación venía galopando al 17.000%, que se venía una hiper y que esto iba a ser una peste, la peor peste que iba a caer sobre la Argentina. Bueno, presidente, hicimos exactamente lo mismo. Agarramos un día de costo de los operativos, 600 millones de pesos, y lo multiplicamos por 39 miércoles. Desde el 28 de agosto del año pasado que el operativo tiene estas características. Aclaración. Jubilados y jubiladas los miércoles vienen protestando desde hace muchos gobiernos. Tema aparte y discusión interesante, pero aparte. Este tipo de operativo desde hace 39 miércoles. 600 millones por 39 miércoles, 23.400 millones de pesos. ¿Sabés a cuántas jubilaciones mínimas equivalen? ¿Vos es que me da un poco de miedo lo que nos vas a decir? 65.000 jubilaciones mínimas, haberes mínimos con bono. Acabo de sacar la cuenta. Bien. Estamos hablando de 365.000 pesos una jubilación mínima con bono. ¿Cuánto implicará las políticas de derechos humanos? ¿Cuántas las políticas de cultura? ¿Cuánto implicarán las políticas de salud? Los salarios docentes. Ni siquiera quiero hacer esa cuenta porque el propio gobierno dirá, muy bien invertida esta plata, muy bien invertida, porque mantiene a raya las protestas. Miren lo que pasó, nadie se anima. Bueno, el gobierno hará su propia cuenta, pero nosotros hagamos la nuestra. 24.000 millones de mangos para sitiar la zona del Congreso, cuando en términos generales, jubilados y jubiladas y quienes quieran acompañar, era un grupo muy minoritario y que no genera el corte de tránsito que genera efectivamente el operativo policial. Bueno, decía Irina Hauser que especialmente parece la policía castigar a los colegas, a reporteros gráficos. Ustedes saben que hoy una colega de La Nación Más estaba sugiriendo que había muchos infiltrados en las movilizaciones para hacer lío y que se infiltraban y camuflaban como periodistas, que iban con una cámara para generar desmanes y que después terminaban sufriendo los verdaderos periodistas. Bueno, minutos después ocurrió esto con un compañero de trabajo de esa colega, un periodista del canal La Nación. Dale.
Avanza con los escudos la Prefectura Naval Argentina para despejar otra vez la avenida Rivadavia. En la presencia de los jubilados, allí lo escuchábamos, avanzan con los escudos gas pimienta para despejar por enésima vez, hay que decirlo. Uy, 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 uy. Pará. ¿Qué pasó? Cuidado, Pablo. ¿Qué pasó? Pablo, ¿están bien? Ese es Diego Pérez Mendoza, nuestro camarógrafo, lamentablemente herido. Que no disciernen. Elocuentes las imágenes, ¿no? También ocurrió lo mismo con un colega de IP, de la señal IP, camarógrafo. Miren. Pegan a todo lo que cruza. Le están pegando a la prensa. ¡Tato! Vení, Tato. ¡La tiró! Tato, cuídate, pará. Tato, pará. Nos tiraron gas. Bueno, corremos hacia atrás, le tiraron a mi camarógrafo en la cara. Bien, cuidado ahí. Sigue Mariana ¿Está bien? Contartesi con la transmisión en vivo. Mariana, todo tuyo. Gracias, Claudio. Buenas tardes. Sigue allí en Verdiñas. Quiero que lo vean. Este es nuestro camarógrafo. Este es nuestro camarógrafo. Sí, lo vemos. Tranquilo. Le están tirando agua. Cerrá los ojos. Me están dando pañuelitos. Más allá de lo que implica la agresión a la prensa, insistimos siempre no desde una posición corporativa, sino para que tengamos bien en claro que las palabras presidenciales son performativas, que habilitan, y entonces los cuerpos policiales solamente tienen que interpretar, ni siquiera necesitan una orden. Ven la televisión, escuchan al presidente, cuanto camarógrafo, reportero gráfico se les cruza, le dan como si efectivamente estuvieran en una batalla de otra característica, ¿no? Lo mismo jubilados y jubiladas. Quiero decirles, ya seguimos con esto, que horas antes en el Congreso Nacional, el oficialismo y sus aliados no dieron quórum para discutir mejoras en la jubilación, para discutir un aumento del bono, para reincorporar la moratoria. Enseguida charlamos con Mónica Fein, que es diputada nacional, representando a la provincia de Santa Fe de Encuentro Federal, que estuvo efectivamente en el recinto y nos va a contar qué es lo que pasó.